chiques, aquí Paula del taller de relojes y para quienes estén en física clásica es su día de suerte porque en este video voy a hablar sobre los sólidos rígidos, la materia que está relacionada a eso y un ejercicio aplicado para que matraqueen conmigo. Así que eso, disfruten el video. Hasta ahora hemos visto masas puntuales, es decir, masitas que se encuentran en un punto del espacio y que por ejemplo caen en caída libre o caen como una parábola o son lanzadas de cualquier forma. También hemos visto hasta ahora bloques simétricos cuyas fuerzas son aplicadas en su punto central. Pero este punto central se le dice formalmente centro de masa. Cuando nosotros estamos tratando con cuerpos que están compuestos por pedacitos de masas puntuales, es cuando nosotros estamos hablando de los sólidos rígidos. Estos sólidos rígidos tienen la siguiente característica. La primera es que, están compuestos por unidades de masas puntuales. Y dos, es que las distancias entre cada una de estas masas puntuales son constantes en el tiempo, a pesar de cualquier fuerza externa que se le aplique. ¿Y esta condición qué es lo que nos permite? Nos permite que, por ejemplo, este bloquecito, por mucho que yo le pegue, va a quedar igual que siempre. Y eso nos ayuda a que nuestros cálculos de los centros de masa se mantengan iguales, se mantengan constantes siempre durante todo el problema. Y teniendo eso cierto, nuestras ecuaciones de movimiento van a ser satisfechas en todo momento. Entonces, estos centros de masa para los cuerpos que son simétricos es un poco más intuitivo saber dónde está, ¿cierto? Tenemos un bloque y el centro de masa sería justo en su centro. Pero veamos cuál es la forma formal de encontrar el centro de masa. Encontrar el centro de masa se hace mediante esta siguiente fórmula. 1 sobre la masa total del cuerpo por la sumatoria de las masas discretas individuales por la distancia respecto a un centro de referencia. Para el caso de nuestro bloque, tenemos un sistema de referencia acá y vamos a poner nuestro bloque en este lado. Y este bloque vamos a decir que pesa 1 kilogramo y que está compuesto por unidades de masa puntuales de 1 gramo. ¿Y eso qué es lo que nos dice? Nos dice que nuestro bloque tiene 1000 unidades de masa puntuales. Lo que tenemos que hacer para encontrar el centro de masa es tomar un vector desde el centro de referencia hasta cada una de las masas puntuales que describe nuestra masa mayor. Entonces tenemos algo como esto, 1000 masitas pequeñas que componen esto y muchos vectores que van a apuntar a cada una de ellas. Entonces vamos a multiplicar los vectores RJ por el M sub J, la masa de cada una de esas unidades, que sería 1 gramo. Y esto lo vamos a inyectar a la fórmula que tenemos acá. Y eso lo dividimos por 1 kilogramo, que es la masa total de nuestro cuerpo. Haciendo ese cálculo vamos a encontrar que el centro de masa está justo acá. Entonces hacemos un vector y ese va a ser el R centro de masa. Eso es lo que tenemos para un cuerpo que es homogéneo, ¿cierto? Pero hay veces en que nuestro cuerpo no es homogéneo
Y en ese caso, esta fórmula nos va a ir muy bien porque ahí no tenemos la intuición de que por simetría el centro de masa está ahí en el centro, sino que, por ejemplo, si es que nuestro bloque tuviese un poquito más de peso en este lado, entonces la fórmula del centro de masa nos va a decir que el centro de masa está más para este lado que tiene más masa, ¿cierto? Porque va a ponderar aún más cuando lo metamos a esta suma de acá. Ahora, lo siguiente que podemos ver es sobre el momento lineal. El momento lineal, ustedes saben que, por definición, es la masa por la velocidad. Pero esto lo hemos visto para casos puntuales, ¿cierto? De masas puntuales. En este caso, donde tenemos un cuerpo que está compuesto por varias masas puntuales, esto quedaría de la siguiente forma, que es sumatoria de masa por la velocidad que experimenta cada una de esas masas. Y esta sumatoria va a ser equivalente a la masa total por la velocidad del centro de masa. Entonces, para poder ver mejor por qué esto es así, volvamos al caso del bloque. Tenemos un bloque que está yendo a una velocidad v. Si está yendo a una velocidad v y cada una de las masas que la componen, como sabíamos de la segunda característica de los sólidos rígidos, que es que las distancias entre las masas son puse puntuales. Quise decir constantes. Como son constantes, entonces la velocidad que siente este bloquecito va a ser igual a la velocidad que siente este bloquecito porque se están uniendo juntas. Cada una va a tener la misma velocidad y eso va a hacer que ocurra esta igualdad que tenemos aquí arriba. Y eso es también gracias a que los sólidos rígidos son masas que no se deforman. Veamos ahora el torque. El torque se define como R cruz fuerza. Su magnitud nos describe la rotación que tiene un cuerpo según un eje en particular. Entonces, como lo había mencionado antes, las fuerzas para un cuerpo son aplicadas en su centro de masa. Entonces, para calcular el torque de nuestro cuerpo, el R ahora va a ser el R del centro de masa, porque ahí es donde se van a estar aplicando las fuerzas. Entonces va a ser R por centro de masa cruz las fuerzas. Y un truquillo muy importante para hacer productos cruces cuando estamos en el plano cartesiano es el siguiente. Tienen el X tongo, cruz, Y tongo, cruz, Z tongo. Estos son cada uno de los vectores del plano cartesiano, que lo voy a dibujar acá. X, Y, Z. Y después lo replican de nuevo. X, Y, Z. Entonces esta regla o este truquillo funciona de la siguiente forma. Si queremos saber cuánto es X cruz Y, vemos nuestra tablita y como X cruz Y es del orden X cruz Y, el valor va a ser Z tongo positivo, porque estamos yendo hacia la derecha en nuestra mnemotecnia, por así decirlo. Pero si queremos saber cuánto es Z cruz Y tongo, entonces vemos esto y va a ser Z cruz Y tongo
y estamos yendo hacia la izquierda, entonces eso va a ser menos x tongo. Esta regla es súper útil para cuando quieren saber cuál es el producto cruz de algo y específicamente y más importante, cuál es el signo que lleva. Así que eso, ese es un pequeño consejo. Y finalmente les quiero contar sobre las condiciones de equilibrio. Van a haber muchas ocasiones en que a ustedes les van a decir: tenemos este cuerpo y qué valor tiene que adoptar este parámetro para que nuestro cuerpo esté en equilibrio. Entonces, para cuando les pase esa pregunta, tienen que pensar qué significa que haya equilibrio. Y hay dos condiciones que se tienen que cumplir. La primera es que la sumatoria de fuerza sea igual a 0 en cada uno de los ejes. Y la segunda es que la sumatoria de torque o el torque neto sea igual a 0. Entonces, la primera condición nos dice que el cuerpo no se traslada. Mientras que la segunda condición nos dice que el cuerpo no está rotando según un eje. Asegurando que nuestras dos condiciones de fuerza neta igual a 0 y torque neto igual a 0 se cumplan, va a decir que nuestro cuerpo ni se traslada ni gira según un eje, entonces está súper estático y en equilibrio. Ahora vayamos con el ejercicio. Tenemos lo siguiente. Considera una escuadra formada por dos barras uniformes de igual densidad de masa ρ y de largos A y B respectivamente, unidas de modo que forman un ángulo recto que cuelga con un hilo desde el cielo. Las longitudes de la escuadra satisfacen la relación b al cuadrado igual a a al cuadrado más 2ab. Determina el ángulo θ que forma la estructura con la vertical cuando se encuentra en equilibrio. Bueno, entonces, primero fijémonos en lo que queremos encontrar. Dice que tenemos que determinar el ángulo θ que forma la estructura, está de acá abajo, cuando se encuentra en equilibrio. Entonces, queremos encontrar θ que da el equilibrio. Y el equilibrio, a su vez, ¿qué significaba? Significaba que las sumatorias de fuerza sean igual a 0, que las sumatorias de torque sean igual a 0. Para encontrar que los torques den igual a 0 o que las fuerzas den igual a 0, tenemos que encontrar el torque y las fuerzas. Y de hecho, las fuerzas son las que nos ayudarán a encontrar el torque también. Y el torque, recordemos que esto es un ejercicio de sólidos rígidos, así que el torque va a ser igual a el centro de masa cruz las fuerzas. Tenemos que encontrar las fuerzas y el centro de masa de esta estructura. Y esta estructura está compuesta por dos bloques, A y B, que van a considerarse que son objetos o cuerpos que son unidimensionales, es decir, que están en una dimensión, y que la densidad ρ es una densidad lineal. Las primeras cosas que vamos a tener que hacer entonces, como viendo toda nuestra lista de pasos para poder finalmente encontrar θ que da el equilibrio, es que tenemos que encontrar el torque y las fuerzas y el centro de masa para después ir hacia atrás y encontrar nuestro resultado, ¿cierto? Así que vamos con el primer paso, que es encontrar el centro de masa de nuestra estructura. Voy a dibujar nuevamente la estructura.
Para encontrar el centro de masa, tenemos que definir nuestro sistema de referencias. Y el sistema de referencia que más nos conviene definir es uno que considere este ángulo θ, que esté alineado a este ángulo θ de la siguiente forma. Vamos a decir que esto es X y esto es Y. Entonces, definimos X, definimos Y y definimos este θ. Bueno, y también hay que considerar que hay gravedad en este ejercicio, así que la ponemos aquí al ladito. Definido nuestro sistema de referencias, ahora tenemos que encontrar los vectores que apuntan hacia nuestros bloques que componen nuestro sistema de dos bloques, ¿cierto? Y estos vectores, que serían R sub A y R sub B, que apuntan hacia el bloque A y el bloque B, tienen que apuntar al centro de masa del bloque A y del bloque B. Entonces esto va a ser de la siguiente forma. Para el bloque A, que es en una dimensión, lo recordamos, va a apuntar hacia el centro del bloque A por simetría. Entonces el bloque A va a ser igual a A medios en X tongo, ¿cierto? Y ahora para el caso del bloque B, el bloque B está más lejos que la parte del medio del bloque A, así que tenemos que hacer el siguiente camino. Nos movemos en AX tongo y después, aprovechándonos de que nuestros dos bloques están unidos perpendicularmente, como vemos en el dibujo, aquí se unen perpendicularmente porque tenemos estos dos bloquecitos aquí chocándose, podemos movernos hacia este lado en Y tongos. Entonces R sub B va a ser AX tongo más B medios Y tongo. Y ese va a ser nuestro vector hacia el bloque B. Ahora definimos la masa A como A por ρ y la masa B va a ser igual a B por ρ, porque es una masa lineal. Entonces, ese es su valor. Con todos estos valores es que podemos inyectarlo a nuestra fórmula de centro de masa. Entonces, tenemos que R centro de masa va a ser igual a 1 sobre la masa total, que sería A ρ más B ρ, por la sumatoria de la posición de la masa A, que sería A medios X tongo, por A ρ más la posición de la masa B a X tongo más B medios Y tongo por B ρ. Eso es lo que tenemos. Así que tenemos que resolver esto un poco más. Y eso voy a hacer. Los ρ se me pueden simplificar. Voy a multiplicar por 2 arriba y abajo para tener A al cuadrado X tongo más 2AB X tongo más B al cuadrado Y tongo sobre A más B. Y una de las propiedades que decía el enunciado es que B al cuadrado es igual a al cuadrado más 2AB. Entonces yo puedo escribirlo todo como B al cuadrado por X tongo más Y tongo sobre A más B. Y eso porque estas dos cosas es igual a B al cuadrado. Ese sería nuestro centro de masa. Y ahora lo siguiente que podemos hacer es definir cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Dibujamos nuevamente el bloque
el centro de masa lo vamos a poner como por acá. Y vemos que la única fuerza que está actuando sobre este cuerpo es la fuerza peso, que va a ser igual a la masa total por G. Y lo que podemos hacer ahora es que como nuestro sistema de referencias estaba de esta forma, ¿cierto? Está como inclinado según teta. Nuestra fuerza peso la tenemos que escribir en función de estas coordenadas cartesianas. Descomponerlas de esta forma, ¿cierto? Entonces vamos a propagar el teta y el teta va a ser justamente este ángulo de acá. Podemos decir que la fuerza peso en el eje Y, a ver, vamos a escribir Y y X acá. En el eje Y va a ser mg seno de teta y en el eje X va a ser mg coseno de teta. Entonces nuestra fuerza peso la podemos escribir como mg seno de teta y tongo más coseno de teta x tongo. Y tenemos la fuerza que actúa sobre nuestro sistema, ¿cierto? Ya que buscamos equilibrio en fuerza y en torque, vemos que el equilibrio en fuerzas verticales ya se cumple, porque tenemos una cuerdita que soporta el peso de la barra e impide que ésta se traslade verticalmente. Sin embargo, lo que sí puede suceder es que estas barras empiecen a girar en torno a un eje de rotación que sale de la pizarra, que sería en Z tongo en este caso. Y para asegurarnos de eso, tenemos que ver la sumatoria de torques e imponer que ésta sea igual a 0. Así que calculemos los torques. Y el único torque que va a recibir nuestro cuerpo va a ser el producto de su fuerza peso. Entonces el torque va a ser igual a R del centro de masa cruz la fuerza peso. Y eso es igual a B al cuadrado sobre 2A más B por X tongo más Y tongo cruz mg seno de teta y tongo más coseno de teta x tongo. M era igual a rho de A más B. Así que este A más B se puede simplificar con el A más B de aquí abajo y nos va a quedar B al cuadrado medios rho G por el producto cruz entre X cruz más Y cruz y seno de teta y tongo más coseno de teta x tongo. Así que tenemos que hacer el producto cruz entre estas coordenadas. Y vamos a tener que es b al cuadrado medios rho g. Y tenemos x cruz y cruz. Y eso es seno de z cruz más x cruz por x cruz, y eso es 0, ¿cierto? Y tenemos y cruz seno de teta y cruz, y eso es 0. Y tenemos y cruz coseno de teta x cruz, y eso va a ser menos coseno de teta z cruz. No lo escribí explícitamente, pero todos los productos cruz entre el mismo eje son 0. Estos términos son los únicos que van a sobrevivir al producto cruz. Y vamos a imponer que esto es igual a 0. Aquí estamos imponiendo equilibrio. Entonces vamos a tener que seno de teta z tongo menos coseno de teta z tongo por toda esta cosa de acá es igual a 0. Toda esa cosa de acá da lo mismo, lo podemos dividir o simplificar.
y vamos a tener que seno de teta tiene que ser igual a coseno de teta. Y esto se cumple únicamente si teta es igual a 45 grados o también en su forma de radianes igual a pi cuartos. Esa sería la respuesta para nuestro ejercicio. El cuerpo de 2 barras tiene que estar a un ángulo de 45 grados para que no esté rotando según ningún eje y esté completamente estático. ¡Wow! Ese ángulo no me lo esperaba. Gracias por ver el video y mucho ánimo con los exámenes. Se logra y todavía se puede lograr. Y recuerden ir al Discord, ahí pueden hacer todas las preguntas de materia que les surja respecto a física o a matemática. Que estén muy bien y cuídense mucho.